Te pueden mostrar sonrisas perfectas, vestidos de gala y miradas que conquistaron al mundo, pero lo que nunca viste fueron los dedos manchados de nicotina, las pausas entre escenas para encender otro cigarro o los camerinos llenos de humo. Detrás del brillo de Hollywood, hubo un vicio silencioso que acompañó a muchas leyendas hasta su último suspiro. Hoy vas a conocer a 13 actrices legendarias que no pudieron dejar el cigarro. Estrellas que lo tuvieron todo, menos la fuerza para soltar ese hábito. Y desde ahora te adelanto que la última te va a hacer decir: no puede ser que haya terminado así. Lana Turner, uno de los rostros más icónicos del cine clásico, fue conocida tanto por su belleza como por los escándalos que marcaron su vida personal. Nacida en 1921 en Idaho, su carrera despegó rápidamente y se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de los años 40. Durante su contrato con MGM, generó millones para el estudio con películas como The Postman Always Rings Twice y Peyton Place. Su imagen pública era cuidadosamente controlada, pero su adicción al cigarro era constante y bien conocida entre sus colegas. De hecho, muchos de sus retratos promocionales eran retocados para eliminar el cigarrillo de su mano. A lo largo de su vida, Lana mantuvo una fuerte dependencia al tabaco, que impactó gravemente su salud. En 1992, fue diagnosticada con cáncer de garganta y se sometió a 8 semanas de radioterapia. Aunque logró entrar en remisión, el cáncer regresó poco tiempo después. El deterioro físico fue evidente. Bajó drásticamente de peso y tuvo que alimentarse por medio de un tubo. Falleció el 29 de junio de 1995 a los 75 años, en su hogar de Century City, California. Bette Davis, ganadora de 2 premios Oscar y protagonista de más de 100 producciones, fue otra leyenda del cine cuya relación con el tabaco fue parte central de su vida. Nacida en 1908, se convirtió en un símbolo de fuerza e intensidad actoral, con películas como All About Eve y Now, Voyager. Desde joven, Bette fue una fumadora empedernida, al punto de que muchas veces su voz ronca y su estilo directo eran atribuidos a su constante consumo de cigarrillos. Se estima que fumaba hasta 4 paquetes diarios en los años más activos de su carrera. En 1983, Davis sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas en el habla y la movilidad. Pese a esto, continuó trabajando, aunque su salud siguió deteriorándose. Fue diagnosticada con cáncer de mama, del cual fue operada. Pero la combinación de enfermedades terminó por debilitar su cuerpo. Falleció en 1989, a los 81 años. Nunca dejó de fumar, ni siquiera durante sus tratamientos médicos. Lucille Ball, famosa por la serie I Love Lucy, fue una de las pioneras de la comedia televisiva y una empresaria influyente en la industria del entretenimiento. Nacida en 1911, fundó The Zulu Productions, el estudio detrás de éxitos como Star Trek y Misión Imposible. Aunque su imagen pública era alegre y carismática, fuera del set tenía un fuerte hábito con el cigarro. Comenzó a fumar desde muy joven y llegó a consumir más de 2 paquetes diarios durante décadas. Incluso fumaba entre escenas, lo que muchas veces provocaba retrasos en la producción por su insistencia en mantener ese hábito. En la última etapa de su vida, Lucille enfrentó serios problemas de salud relacionados con su tabaquismo. En 1988 se le diagnosticó una afección cardíaca y, un año después, fue sometida a una cirugía de emergencia para reemplazar una aorta rota. Aunque la operación fue exitosa, su cuerpo no logró recuperarse del todo. Por eso, falleció en 1989 a los 77 años. Y si te dijera que la próxima figura no solo fumaba, sino que impuso su propio estilo mientras lo hacía? Quédate, porque te lo cuento enseguida. Marlene Dietrich, ícono del cine y de la moda, fue una figura que rompió moldes desde su aparición en El Ángel Azul. De origen alemán y nacionalizada estadounidense, Dietrich adoptó una imagen andrógina y sofisticada que marcó tendencia. El cigarro fue parte inseparable de su personaje público. Lo usaba como complemento estético,
pero también era una consumidora constante fuera del set. Fumaba durante entrevistas, ensayos y sesiones fotográficas, y rara vez aparecía en público sin un cigarro en la mano. El tabaquismo fue un hábito que sostuvo hasta sus últimos años. En su vejez, se recluyó en su departamento en París, donde vivió en aislamiento voluntario, con problemas de movilidad y múltiples complicaciones de salud. Aunque no hay evidencia directa de una enfermedad terminal provocada por el cigarro, su deterioro físico estuvo estrechamente ligado al consumo prolongado de tabaco. Murió en 1992, a los 90 años. Joan Crawford fue una de las actrices más influyentes del Hollywood clásico, ganadora del Oscar por Mildred Pierce y conocida tanto por su talento como por su fuerte temperamento. Su carrera abarcó casi 5 décadas. Y durante todo ese tiempo, el cigarro fue una constante. Comenzó a fumar desde su juventud y, al igual que muchas actrices de su generación, lo convirtió en parte de su imagen pública. Incluso en películas, aparecía fumando como símbolo de poder y sofisticación. El tabaquismo no solo afectó su salud, sino también su apariencia. En sus últimos años, sufrió de cáncer de páncreas, una enfermedad agresiva que se manifestó mientras ya enfrentaba problemas de peso, movilidad y aislamiento social. Falleció en 1977, a los 73 años. Aunque intentó mantener una imagen impecable hasta el final, su salud se vio fuertemente impactada por décadas de consumo de tabaco. Audrey Hepburn es sinónimo de elegancia y sofisticación. Nacida en Bélgica en 1929, fue una de las actrices más reconocidas del siglo XX, con clásicos como Breakfast at Tiffany's, Roman Holiday y My Fair Lady. Lo que muchos no saben es que Audrey era una fumadora empedernida. Comenzó a fumar a los 15 años, tras vivir los traumas de la Segunda Guerra Mundial. El cigarro fue para ella una herramienta para calmar los nervios, y llegó a fumar hasta 3 paquetes al día en ciertos momentos de su carrera. Durante los rodajes, Audrey era conocida por tener siempre un cigarro encendido entre escena y escena. Prefería marcas británicas como Gold Flake, aunque más tarde se inclinó por los Kent. Su adicción se mantuvo incluso en los periodos en los que se enfocaba en labores humanitarias con UNICEF. En 1992 fue diagnosticada con una rara forma de cáncer apendicular. Y aunque nunca se confirmó públicamente la relación directa con el tabaquismo, sus años de consumo excesivo fueron señalados como un posible factor. Murió en 1993, a los 63 años. Rita Hayworth, conocida como la diosa del amor en los años 40, alcanzó la fama con películas como Hilda, donde su imagen se volvió un ícono de sensualidad en el cine. Nacida como Margarita Carmen Cancino en Nueva York, fue una estrella moldeada por los estudios, tanto en su apariencia como en su estilo de vida. El cigarro no solo fue parte de su imagen pública, sino también un hábito arraigado en su vida privada. Se convirtió en fumadora durante sus primeros años en Hollywood y, con el paso del tiempo, el tabaco se volvió parte de su rutina diaria. Durante las décadas de mayor actividad profesional, Rita mantuvo una fuerte dependencia al cigarro, incluso mientras lidiaba con presiones laborales, fracasos matrimoniales y una salud mental frágil. En sus últimos años, fue diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer, aunque su estado físico general también estaba deteriorado. Falleció en 1987, a los 68 años. Aunque el cigarro no fue la causa directa de su muerte, su impacto acumulativo en su bienestar fue notorio. ¿Sabías este dato sobre Rita? Comenta si alguna vez habías escuchado sobre su vida detrás de cámaras. Barbara Stanwyck, protagonista de clásicos como Double Indemnity, 1944, tuvo una de las carreras más sólidas del Hollywood dorado. Nació en Brooklyn en 1907 y enfrentó una infancia muy dura. Su madre murió cuando ella tenía solo 4 años y su padre la abandonó poco después. Desde muy joven, empezó a fumar como una forma de lidiar con su entorno y las exigencias de sobrevivir en un ambiente hostil. A los 9 años ya había probado el cigarro y lo convirtió en un hábito permanente durante décadas. A pesar de ser reconocida por su profesionalismo y disciplina, nunca logró desprenderse del tabaco,
Su historial de tabaquismo contribuyó al desarrollo de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se agravó durante el rodaje de The Thornbirds en los años 80, donde se expuso a humo artificial que afectó su ya dañado sistema respiratorio. Murió en 1990 a los 82 años por una combinación de insuficiencia cardíaca y complicaciones pulmonares. Elizabeth Taylor fue una de las últimas grandes estrellas del sistema de estudios de Hollywood, conocida por su belleza, sus matrimonios mediáticos y su talento indiscutible. Nacida en 1932, ganó 2 premios Oscar y protagonizó películas como Cleopatra, Who's Afraid of Virginia Woolf y Cat on a Hot Tin Roof. Detrás de su imagen glamurosa, Taylor fue una fumadora habitual durante casi toda su vida adulta. En momentos de tensión personal o profesional, el cigarro era su refugio. Su adicción coincidió con problemas de salud cada vez más frecuentes, desde dificultades respiratorias hasta una larga lista de cirugías. Aunque en sus últimos años se vio obligada a reducir el consumo, el daño ya estaba hecho. Fue hospitalizada repetidas veces por complicaciones cardíacas y pulmonares. Murió en 2011, a los 79 años, por insuficiencia cardíaca congestiva. Irene Ryan será siempre recordada como la entrañable Granny en la serie de Beverly Hillbillies, un papel que la convirtió en una figura muy querida en la televisión estadounidense. Pero fuera del set, Irene mantenía una adicción constante al cigarro. Fumaba compulsivamente, incluso entre tomas, al punto de que sus compañeros de reparto expresaban preocupación por su salud. Este hábito se mantuvo por décadas y nunca mostró intención de dejarlo, ni siquiera cuando su estado físico comenzó a deteriorarse. En marzo de 1973, mientras participaba en una función del musical Pippin en Broadway, sufrió un derrame cerebral sobre el escenario. Fue trasladada a California para recibir atención médica, donde se le diagnosticó un glioblastoma inoperable, uno de los tipos más agresivos de cáncer cerebral. También padecía arteriosclerosis avanzada, condición agravada por el tabaquismo crónico. Falleció poco después, el 26 de abril del mismo año, a los 70 años. Mae West fue una de las figuras más provocadoras y originales del Hollywood de los años 30 y 40. Dueña de una personalidad desinhibida y de frases memorables, fue pionera en hablar abiertamente sobre sexualidad, poder femenino y libertad. Su imagen pública estaba construida con precisión, y el cigarro formaba parte de esa construcción. Desde joven fue fumadora habitual, y aunque a veces lo hacía con fines estéticos en escena, fuera de cámaras también consumía tabaco de forma constante. A lo largo de su vida mantuvo una salud relativamente estable, pero en sus últimos años enfrentó dificultades neurológicas y cardiovasculares. En 1980, a los 87 años, sufrió 2 derrames cerebrales que la dejaron parcialmente inmovilizada. Su estado fue empeorando, y murió en noviembre del mismo año. Aunque nunca se atribuyó su muerte directamente al cigarro, los médicos señalaron que sus años de tabaquismo fueron un factor que debilitó su sistema circulatorio. Julie London, famosa por su voz sensual y su papel en la serie Emergency, fue una cantante y actriz que también convivió con una fuerte adicción al cigarro. Comenzó a fumar a los 16 años y a lo largo de su vida llegó a consumir más de 3 paquetes diarios. Esta práctica tuvo un efecto evidente en su voz, que con los años se volvió más áspera, aunque también más característica. Su último álbum, Yummy, 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 mostraba ya señales del desgaste vocal producido por el tabaquismo. En 1995, sufrió un derrame cerebral que marcó el inicio de un fuerte deterioro físico. 4 años más tarde, le diagnosticaron cáncer de sangre, pero su cuerpo ya no podía tolerar tratamientos agresivos. Falleció el 18 de octubre del año 2000, a los 74 años, por un paro cardíaco. Julie nunca dejó de fumar del todo, ni siquiera durante los periodos más críticos de su salud. Si creíste que lo de Julie fue impactante, lo que viene te va a dejar sin palabras. Hablamos de una de las actrices más queridas de Hollywood, y su final llegó mucho antes de lo que imaginas.
Jean Harlow fue la primera gran rubia platino de Hollywood. Nació en 1911 y alcanzó la fama muy joven con películas como Hell's Angels, Red Dust y Dinner at Eight. Fue una de las primeras actrices en convertirse en sex symbol gracias a su look provocador y a una presencia magnética en pantalla. Desde sus inicios en la industria, el cigarro fue parte de su estilo de vida, algo común entre las estrellas de su generación, tanto por presión social como por costumbre dentro del estudio. Harlow fumaba con frecuencia durante los rodajes y fuera de ellos, incluso en momentos en los que su salud comenzaba a mostrar señales de debilidad. En 1937, mientras filmaba Saratoga, comenzó a sentirse mal. Fue diagnosticada con insuficiencia renal aguda, una condición muy poco tratable en esa época. Tenía solo 26 años cuando falleció. Aunque su muerte no se atribuyó directamente al cigarro, su cuerpo ya estaba afectado por múltiples factores, incluido el estrés físico acumulado, el uso constante de tintes químicos en el cabello y, por supuesto, el tabaquismo. Y ya ves, detrás de la elegancia, el talento y los flashes, también había sombras. Estas actrices marcaron una era, rompieron esquemas y quedaron para siempre en la historia del cine, pero también eran humanas. El cigarro, para muchas, fue parte de su rutina, de su refugio, de su personaje y, en algunos casos, de su caída. Ahora quiero saber tu opinión final. ¿Cuál de todas estas historias te pareció la más fuerte? ¿Te sorprendió alguna que no sabías? Déjamelo en los comentarios y no te pierdas el próximo episodio de Famosos a Contraluz, donde el brillo de Hollywood siempre deja sombra.